instrumento de gestión ambiental es el que nos convoca ahora a todos nosotros, que es el Plan Ambiental Detallado. El plan ambiental detallado, como ya les adelanté, no deja de ser otro instrumento de gestión ambiental, pero a diferencia de los estudios ambientales que son preventivos, es decir, antes de iniciar la actividad, esto tiene una naturaleza correctiva. Entonces, básicamente el PAD tiene estos tres objetivos, ¿no? En primer lugar, regulariza las actividades eléctricas en curso, ya que justamente es para una situación de incumplimiento, es regularizar la infraestructura eléctrica que ha sido implementada. Dos, incluye medidas correctivas y permanentes. ¿Por qué se dice esto? Porque incluye medidas de manejo ambiental que estén dirigidas a corregir ciertas situaciones que han sido identificadas en el proyecto, ¿no? Justamente para corregir la actividad que se ha implementado en incumplimiento, pero también incluye medidas permanentes, las cuales estén dirigidas a que acompañen a todo el proyecto en su operación, en toda su vida útil. Y finalmente, naturalmente y como consecuencia de estos dos primeros objetivos, el plan ambiental detallado busca asegurar el cumplimiento de obligaciones y normas ambientales vigentes, ¿no? Ahora bien, como les indiqué, lo normal es que, y lo ideal en realidad, es que de manera previa a la ejecución de un proyecto eléctrico se tenga que tramitar un estudio ambiental, un instrumento preventivo, ¿no? En el caso de los instrumentos correctivos, por justamente ser una excepción a esta regla, es que son instrumentos de naturaleza extraordinaria, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿por qué se señala que es un instrumento de naturaleza extraordinaria? Bueno, porque la aplicación de este instrumento está delimitada a tres supuestos, ¿no? Estos tres supuestos han sido recogidos en el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, que fue aprobado mediante Decreto Supremo 014-2019-M, y que básicamente es el reglamento que regula toda la gestión ambiental en el subsector de electricidad, ¿no? ¿Cuáles son estos supuestos para la aplicación del Plan Ambiental Detallado? Los vamos a leer esto detenidamente. El primero de ellos es cuando se haya desarrollado actividades de electricidad sin haber obtenido previamente la aprobación del estudio ambiental o instrumento de gestión ambiental complementario correspondiente, ¿no? Este es el primer supuesto, que es el más sencillo de comprender, que es básicamente que se inició la actividad eléctrica, se construyó la infraestructura eléctrica sin ningún tipo de estudio ambiental o instrumento de gestión ambiental, ¿no? Se formuló el proyecto y de frente se inició la construcción del mismo. El segundo supuesto, el B, señala que cuando se trata de actividades eléctricas que no han sido contempladas en el supuesto anterior y que cuenten con un estudio ambiental o instrumento de gestión ambiental complementario aprobado y que posteriormente se hayan realizado ampliaciones y o modificaciones a la actividad sin haber realizado previamente el procedimiento de modificación correspondiente, ¿no? Este escenario es el siguiente, ¿no? De forma previa a la ejecución de un proyecto, de la implementación de alguna infraestructura eléctrica, se tramitó el estudio ambiental preventivo, ¿no? Genial. Sin embargo, luego se realizó algún tipo de ampliación o modificación a la infraestructura eléctrica sin haber pasado previamente por el procedimiento de modificación de este instrumento previamente aprobado, ¿no? Esto también es otra situación de incumplimiento, ¿no? Esa modificación, esa ampliación no pasó por el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, ¿no? Entonces, el supuesto del PAT es para estos escenarios, ¿no? Para actividades que ya tenían un instrumento aprobado, sin embargo, en el camino se modificaron sin haber pasado por el trámite de evaluación correspondiente. Y finalmente se ha dispuesto el supuesto C, que es un supuesto bastante especial, pero que igual vale la pena comentarlo, que es para cuando el titular cuente con una declaración jurada para el desarrollo de sus actividades eléctricas en el marco de la normativa vigente en su momento, en lugar de contar con un estudio ambiental, ¿no? ¿Cuál es el contexto de este supuesto? Es que hace muchos años, y hace más de 10 años, la ley de concesiones eléctricas permitía ejecutar ciertas actividades de menor envergadura sin contar un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y únicamente para este tipo de actividades muy delimitadas se preveía la presentación de una declaración jurada que esté dirigida a comprometer al titular del proyecto con cumplir las normas ambientales y del patrimonio cultural de la nación, ¿no? Sin embargo, este régimen especial ya esto desapareció, ¿no? Y básicamente ahora todas las actividades eléctricas a día de hoy necesitan un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Entonces, igual este supuesto se creó para regularizar esas actividades que no contaban con un instrumento y únicamente tenían una declaración jurada, ¿no? Ahora bien, hago unos ejemplos para poder graficar mejor los supuestos del PAT. Tenemos en el caso del supuesto A, por ejemplo, unas redes eléctricas de baja tensión implementadas sin ningún tipo de instrumento de gestión ambiental, ¿no? Este ejemplo es bastante sencillo. Por ejemplo, una municipalidad que formula un proyecto de distribución, implementa unas redes de distribución sobre una localidad y para esto no tramitó el instrumento de gestión ambiental preventivo correspondiente, ¿no? Para este caso aplicaría el supuesto A. El supuesto B, se tiene, por ejemplo, una línea de transmisión
en la que se tramitó previamente el instrumento de gestión ambiental, una vía, un estudio de impacto ambiental, lo que fuese. Sin embargo, luego, durante la construcción, se realizó una ampliación de esta línea sin que se solicite la modificación respectiva, ¿no? Entonces, en este caso, la modificación que difiere del proyecto original es la que está en situación de incumplimiento y para estos casos se aplica el PAD supuesto B. Ahora, para el supuesto C, que es este ejemplo de la declaración jurada muy excepcional, se tiene, por ejemplo, una central hidroeléctrica de pasada de 5 megawatts que inició sus operaciones con una declaración jurada en cumplimiento de las normas ambientales vigentes en aquel momento, ¿no? Ahora bien, hemos dicho que el PAD también es un instrumento extraordinario, no solo porque se limita a la aplicación de ciertos supuestos, sino también a que es una ventana de tiempo, ¿no? Solo hay unas oportunidades para presentar el PAD y adecuarte a la normativa vigente, ¿no? Entonces, para dar un poco también de contexto de historia de cómo se creó este instrumento de gestión ambiental, el PAD fue creado en el año 2019 y la presentación, la forma en la que se aplicaba el PAD estuvo diseñada de la siguiente manera, en dos pasos. De manera previa a la presentación del PAD para iniciar el procedimiento de evaluación correspondiente, los titulares tenían que comunicar su acogimiento a este régimen de adecuación ambiental, que es no otra cosa que una comunicación en la que manifestaba su interés de someterse a este proceso de adecuación, ¿no? Se estableció un plazo en el año 2019, que era de 90 días hábiles contados después de la entrada en vigencia del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas. Este plazo venció, como señala en la presentación, el 19 de noviembre del año 2019. Este es el primer paso. Ahora, el segundo paso, que consiste ya en la presentación de este instrumento de gestión ambiental, también está sometido a un plazo, a una temporalidad. En este caso, el plazo era de 3 años contados a partir del vencimiento del plazo para la comunicación de acogimiento, es decir, el plazo del paso 1. Esto en realidad debió vencer el 19 de noviembre del año 2022, sin embargo, las normas que se emitieron durante la pandemia debido al COVID, el plazo se extendió hasta el 7 de febrero de 2023. Ahora bien, durante el transcurso ya de la primera culminación, de la primera ventana de oportunidad para presentar el plan ambiental detallado, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad identificó alrededor aproximadamente 1.000 infraestructuras eléctricas implementadas principalmente por municipalidades y gobiernos regionales que no tenían instrumentos de gestión ambiental y que tampoco se habían acogido al PAD, ¿no? Entonces, a partir de esa problemática, se identificaron oportunidades para poder mejorar la normativa de adecuación ambiental y disponer una nueva ventana de acogimiento o de adecuación ambiental para estas infraestructuras, ¿no? Entonces, así que el año pasado se aprobó el Decreto Supremo 014-2023, el cual establece disposiciones complementarias para el Plan Ambiental Detallado, ¿no? Y que básicamente, en esencia, establece nuevos plazos para el acogimiento y presentación de este instrumento de gestión ambiental. Ahora, ¿cuáles son los beneficios en esencia de acogerse y presentar el PAD? Resaltan dos, por lo pronto, ¿no? El primero de ellos es sanear la infraestructura eléctrica para mejorarlas o renovarlas, ¿no? Si se tiene una infraestructura eléctrica que ha sido implementada sin instrumento de gestión ambiental preventivo, lo que ocurre es que no se pueden mejorar, no se pueden ser materia de modificaciones para ampliarlas, mejorar la calidad del servicio público, no se puede, ¿no? Ya que por lo menos esta infraestructura tiene que contar con un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Para naturalmente pasar por el trámite de modificación del mismo o etcétera, ¿no? Pero lo mínimo que se exige es que esta infraestructura cuente con un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Entonces, a través de la presentación del PAD y luego de su posterior aprobación, esa infraestructura eléctrica que estuvo en incumplimiento en un inicio, ahora ya va a estar en situación de cumplimiento. Entonces, a partir de ese momento, ya se podrían plantear mejoras o renovaciones a la infraestructura eléctrica que se ha implementado a fin de, obviamente, mejorar la calidad del servicio público de electricidad. Luego, otro beneficio que es fácilmente identificable es que luego de la adecuación, es decir, a través de la aprobación del plan ambiental detallado, se puede transferir la infraestructura eléctrica a una empresa de distribución eléctrica, es decir, la concesionaria de la zona, ¿no? Durante el transcurso de elaboración de esta última norma, se identificó muchas problemáticas en torno a municipalidades que tenían necesidad de transferir alguna red de distribución, por ejemplo, principalmente, ¿no?, a la empresa distribuidora de la zona, ¿no? Sin embargo, un limitante para recibir esta infraestructura eléctrica bajo titularidad era que esta infraestructura no contaba con instrumentos de gestión ambiental aprobados, ¿no? Entonces existía esa limitante, ¿no? Entonces el PAD no solo es una oportunidad para adecuar la infraestructura eléctrica a la normativa vigente, sino también una oportunidad para adecuarlo para a su vez luego transferirlo, ¿no? Entonces es importante recalcar esta oportunidad para presentar
las comunicaciones de acogimiento y finalmente también presentar el plan ambiental detallado. Ahora bien, este nuevo decreto supremo recoge el esquema de aplicación creado en el año 2019, basado en dos pasos, ¿no? Acogimiento y presentación. Y sobre este esquema ya construido, como ya les mencioné, simplemente se establecieron nuevos plazos para el acogimiento y presentación de ese instrumento de gestión ambiental. En el paso 1 se establecieron, digamos, fechas diferenciadas entre municipalidades, gobiernos regionales y empresas, ¿no? Que se identificó, se logró atender ciertas situaciones o dio unas disposiciones especiales dirigidas a municipalidades y gobiernos regionales que están destinadas justamente a facilitar la adecuación ambiental de sus actividades eléctricas, ¿no? Entonces, es por eso que los plazos nuevos que se dieron con nuestro decreto supremo son diferenciados para empresas y autoridades, ¿no? Solo para mencionar, por ejemplo, ¿no? Para el caso del acogimiento de las empresas, este plazo ya venció el año pasado, en noviembre, y las empresas pueden presentar su PAT hasta agosto del año 2026. Ahora, ¿cuáles son los plazos especiales para municipalidades y gobiernos regionales? El primero de ellos, el paso 1 del acogimiento, es hasta el 20 de agosto del año 2024, es decir, más o menos acá hasta un mes. Entonces, es importante que puedan acogerse las municipalidades y gobiernos regionales que estén en esta situación, porque el plazo ya está próximo a vencer. Luego de acogerte, respecto al plazo 2, es decir, la presentación ya del instrumento de gestión ambiental para la evaluación ante la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad, se tiene que el plazo para las municipalidades y gobiernos regionales, consecuentemente, es hasta el 21 de agosto del año 2028, de acuerdo a un cronograma que ahora más adelante lo vamos a detallar. Algunos puntos importantes sobre el PAT para las municipalidades y gobiernos regionales. No olvidar este orden que existe en el paso 1 y el paso 2 para adecuar la actividad eléctrica, ¿no? Si no se ha acogido, si no se ha presentado la comunicación de acogimiento al PAT, el día que se presente el PAT, este no va a poder ser admitido a trámite, a evaluación, ya que la norma es clara y establece este esquema de presentación, paso 1 y paso 2. Entonces es importante realizar el acogimiento, ¿no? Es en este punto que recomendamos de todas maneras, incluso en caso de dudas, a las municipalidades y gobiernos regionales a adecuarse, a comunicar el acogimiento al PAT, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, casuística de algunas municipalidades que administran o han implementado un tipo de infraestructura eléctrica, sin embargo, cabe la duda o tienen la duda de que si esta infraestructura cuenta con un instrumento de gestión ambiental o no, ¿no? Entonces, sí es importante y le recomendamos que de todas maneras comunique su acogimiento, ¿no? Si luego en el camino se identifica que sí contaba con un instrumento de gestión ambiental e infraestructura y no es necesario adecuarte, no hay problema, ¿no? El acogimiento no genera la obligación de necesariamente presentar el PAT, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta el plazo, ¿no? Que es una salvaguardia, ¿no? Si no cumples ese plazo, luego no se va a poder presentar el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Luego, otro punto, el acogimiento debe realizarse a través de la ficha única de acogimiento, que ahora más adelante la vamos a ver. Recordar que la ficha única de acogimiento, es decir, el paso 1 en realidad, la municipalidad o el gobierno regional no requiere contratar a una consultora ambiental, puede ser asignado por los propios funcionarios de esta autoridad, y tener en cuenta los nuevos plazos, ¿no? Que son exclusivos para municipalidades y gobiernos regionales, justamente para facilitar la presentación de este instrumento y adecuar la actividad eléctrica que hayan podido implementar, ¿no? Ahora bien, respecto al paso 1, la presentación de la ficha de acogimiento ante la DGAE del Ministerio de Energía y Minas, ya que, y acá es importante recordar, ¿no? Ya que también están presentes algunos representantes de los gobiernos regionales, el PAT es únicamente evaluado por la DGAE del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? No se ha transferido la competencia para evaluar este instrumento de gestión ambiental a los gobiernos regionales. Por lo tanto, tanto la comunicación de acogimiento como el PAT deben ser presentados a esta dirección del ministerio. Entonces, para la presentación se puede, es bastante simple, ¿no? Bastante